Pues hay un montón de cosas muy interesantes y muy canónicas y pues la descomposición de este tipo de representación se llama un teorema de Plancherel y tenemos teoremas de Plancherel para muchos tipos de grupos de Lie, por ejemplo los grupos semisimples gracias al trabajo de Harishchandra en los 50s y 60s y hasta los 70s. Tenemos descomposiciones de L2TG también para los grupos nilpotentes, gracias al trabajo de Kirillov en la teoría de órbitas, etc. También como por mediados del siglo XX. Entonces, es una teoría bien desarrollada, muy bonita, con un montón de resultados muy poderosos. Debo mencionar que además de acciones de grupos sobre sí mismos, hay acciones transitivas que también a veces cuentan con medidas invariantes. En general no van a ser invariantes, sino cuasi invariantes, que quiere decir que si tomas la medida y una traslación de la medida por el grupo, en este caso G, que actúa sobre el espacio, entonces las medidas y las medidas trasladadas son absolutamente continuas. Es decir, un conjunto tiene medida cero si solo si su traslación tiene medida cero. Entonces, en este caso, gracias al teorema de Radon-Nikodym, hay una función positiva que se puede definir de tal manera que se puede como cancelar la falta de invariancia y con esa función se puede definir otra vez una representación unitaria que no depende, o sea, hasta equivalencia de representaciones no depende de la función ρ, solo depende, ni la medida, solo depende de la clase de la medida, la clase de equivalencia bajo continuidad absoluta. Bueno, en este caso tenemos una representación, decimos, cuasi regular del grupo G sobre el espacio cociente G modulo H. Y otra vez el chiste de análisis armónico es descomponer esas representaciones. Entonces, si agarramos, nada más para darles un ejemplo, un grupo compacto, y como yo estudio principalmente análisis armónico sobre espacios simétricos, de dimensión finita y de dimensión infinita, en el caso de que si tenemos un grupo compacto, y tenemos un subgrupo compacto, K, tal que hay una involución que fija ese subgrupo K, es decir, un homomorfismo de grupos cuyo cuadrado es la identidad y que no es la identidad. Entonces decimos que este cociente un módulo K es un espacio simétrico. Y espacios simétricos aparecen en muchos lados, por ejemplo, las esferas, los espacios grassmannianos, etc. Todos son ejemplos de espacios grassmannianos. Y en este caso, podemos decir exactamente cuáles van a ser las representaciones del grupo U que aparecen en la descomposición de L2 de U módulo K. De hecho, va a ser una suma directa de representaciones irreducibles distintas, es decir, ninguna va a ser equivalente a otra como representación. Y pues van a ser exactamente aquellas representaciones del grupo U irreducibles que tienen la propiedad de que existe un vector B no igual a 0 en el espacio de Hilbert de la representación, debe ser H sub pi, tal que B está fijado por la acción de K. ¿Okay? En este caso se llama una representación K esférica. Y si tenemos un espacio simétrico, L2 de un módulo K se descompone como una suma directa sin multiplicidades de todas las representaciones K esféricas. Entonces, nada más para dar un ejemplo más concreto, si tenemos la esfera Sn, admite una acción transitiva de SOn más 1, que consiste en todas las rotaciones lineales de Rn más 1, y si consideramos el grupo isotrópico del polo norte, digamos, tenemos un subgrupo isomorfo a SON, y de hecho consiste en esas matrices que tienen algo en SON acá, y uno acá en la esquina superior izquierda, y entonces, en este caso, SN, topológicamente, y también como SON más 1 espacio, es equivalente a SON más 1, módulo SON, y en este caso tenemos la descomposición, que consiste en las armonías esféricas, o sea,
la descomposición de esta representación, como es un espacio simétrico, consiste en las representaciones K, en este caso S o N esféricas, que son exactamente los espacios de polinomios homogéneos en n más 1 variables, que son homogéneos de grado m y son armónicos en el sentido de que el laplaciano, en el sentido normal de Rn más 1 es 0. Entonces, mi punto es que en muchos casos puedes identificar explícitamente la descomposición, y con eso ya puedes hacer un montón de cosas muy interesantes y concretas. Pues a mí me interesan no solo los grupos de dimensión finita, sino también los de dimensión infinita. Y los grupos de dimensión infinita más pequeños, digamos, son los que se construyen a partir de grupos que sí son de dimensión finita. Entonces, en este caso, vamos a tomar una cadena creciente de grupos de Lie, digamos, tal que cada subgrupo Gn es un subgrupo de Gm si n es menor o igual que m, y tomamos nada más la unión de todos esos grupos, otra vez forma un grupo, y le podemos dar la topología del límite directo, que en este caso quiere decir que un subconjunto del límite directo G infinito es abierto si solo si su intersección con cada Gn es abierto. Ok, entonces, por ejemplo, puedes tomar cualquier grupo clásico de matrices y hacer lo mismo. En el caso de SLN, SLN es un subgrupo de SLN más 1. Si encajamos el SLN en SLN más 1 por empezar con una matriz en SLN y nada más como extenderla por como agregar 1 en la esquina inferior derecha. Y entonces SL infinito es la unión de todos los SLNs. Y entonces también puedes considerar SL infinito como el grupo de todas las matrices infinitas que son iguales a la identidad fuera de la, para ustedes es esta esquina, es izquierdo y superior, finita. Entonces hay como un bloque finita y el resto es la identidad. Pues entonces, ¿por qué estudiar esos grupos en particular? Porque es un caso muy, muy particular, es un caso muy especial, digamos, de grupos de dimensión infinita. Y lo que pasa es que esos grupos son como los más pequeños, que son de dimensión infinita, tienen dimensión contable. Y entonces, y también heredan muchas de las propiedades de grupos de dimensión finita, mientras que aún presentan varias patologías. Por ejemplo, ya no tienen medidas de Haar. De hecho, es casi un sí y solo sí que un grupo topológico va a tener una medida de Haar, una medida invariante, si es localmente compacto, y esencialmente tiene que ser localmente compacto. Si, por ejemplo, si piensas en L2, por ejemplo, el espacio L2 de sucesiones de números reales, el problema es que en este caso, y si lo consideras como un grupo bajo la suma, si tomas una bola de radio, pues digamos un tercio, hay una infinitud de direcciones en que puedes mover esa bola, y todavía de tal manera que sean conjuntos disjuntos dentro de la bola unitaria. Entonces ya ves que pues si quieres tener una medida de radon invariante, no puede ser, porque la medida de la bola de radio un tercio tendría que ser mayor que 0, entonces eso implicaría que la medida de la bola unitaria sería infinita. Entonces, no existen, pero aún así puedes estudiar las representaciones unitarias. Y de hecho, aunque no lo puse allá, hay una teoría bastante desarrollada de clasificaciones de representaciones unitarias bajo ciertas condiciones,
Y la verdad es que es una teoría bastante bonita. Y en la teoría clásica, la teoría de representaciones y análisis armónico son como dos lados de una moneda. Entonces, quieres definir algo que sea análogo a una representación regular, ¿no? Pero no existe la medida de Haar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues es por eso que somos matemáticos, para hacer lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es modificar tu definición de medida de Haar para encontrar qué es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que tenemos un espacio de funciones que tiene algo que ver con el grupo, donde hay una acción natural del grupo y queremos descomponer esa representación unitaria. Entonces, en vez de considerar un espacio L2 de una medida, y en este caso la medida de Haar es una medida de Radon, es decir, un funcional sobre las funciones continuas con soportes compactos. En este caso, las funciones con soportes compactos son casi iguales a cero, ¿no? Para un grupo de dimensión infinita, porque los conjuntos abiertos no son compactos, nunca. Entonces, lo que podemos hacer en vez de eso es considerar las funciones uniformemente continuas y acotadas. Es decir, en vez de considerar funcionales sobre C compacto de G, funcionales sobre este espacio lineal UCB de G. Ok, entonces, ¿qué quiere decir UCB de G? Perdón. Una función es uniformemente continua, pues, o sea, no tiene que ser un espacio métrico, pero un grupo topológico siempre es un espacio uniforme. Entonces, lo que haces es que consideras traslaciones de tu función y quieres que en la topología del supremo, que este mapeo de grupo al espacio de funciones continuas, que por traslación sea un mapeo continuo, ¿no? Esa es la definición. Y entonces, si además le agregamos la condición de ser acotada, tenemos el espacio de funciones uniformemente continuas y acotadas. Entonces, de hecho, es un espacio de Banach con la norma suprema y es más que eso, es un espacio C estrella conmutativa con la multiplicación puntual. Entonces, algo muy bien portado en ese sentido. Entonces, un promedio, no sé si sea la traducción correcta, pero en inglés la palabra es mean. Entonces, y sí tiene la idea de promediar. Entonces, un promedio, digamos, sobre un grupo topológico va a ser un funcional continuo. Empecé con una diapositiva en inglés, hice la traducción, entonces, perdón, va a haber otros errores de ese tipo. Entonces, digamos, es un funcional continuo sobre el espacio de UCB de G, con la propiedad de que es como una medida de probabilidad, es decir, el funcional evaluado en la función constante igual a 1 es 1. Es como si la integral fuera igual a 1. Si la función es no negativa, su integral, o sea, el valor del promedio sobre la función tiene que ser también no negativo. Obviamente es lineal. Y entonces forma un espacio convexo, es un subconjunto convexo de UCBG estrella. Y de hecho, también es compacto en la topología W estrella, gracias al teorema de Banach-Acoglu, pero hay que tener cuidado porque UCB de G, en general, si G no es un grupo compacto, no es separable, así que la compacidad va a ser compacidad secuencial. Así que en varios puntos vamos a tomar un punto de acumulación de una sucesión, pero no va a ser un límite de una subsucesión. Entonces, es decir, estamos usando el axioma de la elección en muchos casos para construir estas cosas, lo cual no es tan agradable. Oye, ¿G es localmente compacto? No tiene que ser localmente compacto. Y eso es la ventaja, esa es la ventaja de que tiene esto. De hecho, si G es un grupo discreto, un promedio es exactamente una medida finitamente aditiva sobre el álgebra de todos los subconjuntos, que también es una medida de probabilidad.
En este caso también tenemos una acción de grupos sobre esos promedios que por nada más, o sea, tomamos una función, trasladamos la función y así definimos una traslación del promedio. Y entonces si el promedio de una función bajo un promedio, o sea, mu, digamos, y la función trasladada por un elemento del grupo son iguales para todos los elementos del grupo, decimos que es un promedio invariante, como si fuera una medida invariante. Y si existe tal medida invariante, promedio invariante, perdón, decimos que es un grupo amenable. De hecho, el nombre es un juego de palabras, porque, o sea, quiere decir sí que el grupo es amigable, digamos, y también que tiene means. Es amenable y también, bueno, entonces, sí, busqué en la literatura y sí es un juego de palabras. Entonces, hay un montón de resultados muy clásicos, muy clásicos. De hecho, la teoría de promedios invariantes creo que empezó con von Neumann, si no me equivoco, creo que antes del teorema de Haar. Entonces, como siento que a lo mejor fue como un intento de... Porque ya sabían que grupos de Lie ya tenían medidas de Haar. Eso es, no quiero trivial, pero casi trivial de mostrar. Pero para grupos topológicos localmente compactos en general, pues era más difícil. Bueno, de todos modos, si un grupo es compacto, es amenable porque UCB de G es lo mismo que C compacto de G, así que la medida de Haar, de hecho, es el único promedio invariante hasta múltiplos constantes. Si un grupo es abeliano, es amenable gracias al teorema de Kakutani, no recuerdo quién más, y también hay un teorema que dice que extensiones de grupos amenables por grupos amenables son amenables, así que un grupo soluble, que es como una torre de extensiones por grupos abelianos, es amenable. Entonces, y también límites directos de grupos amenables son amenables. Por ejemplo, este es un ejemplo, pues, esta es la demostración del teorema, pero solo para este grupo U infinito, pero es lo mismo en todos los casos. Si agarramos el grupo, UN metido en UN más 1, entonces podemos considerar el grupo U infinito como la unión de todos los grupos unitarios. Ya que cada uno de esos UNs es compacto, tiene un promedio invariante, y pues entonces podemos definir un promedio sobre U infinito por tomar la integral nada más sobre la restricción de la función a UN. Bueno, ya que forman una sucesión en un conjunto compacto, hay un punto de acumulación, es decir, hay un promedio mu de esta sucesión de mu m's, y ya que cada mu m es, UM invariante, entonces cualquier punto de acumulación va a ser un promedio invariante. Pero para construirlo, necesitas un ultrafiltro. Y entonces no hay unicidad fuera de los grupos compactos. Y pues amenabilidad tiene varias consecuencias. Yo a veces digo que amenabilidad es equivalente a la mitad de todas las propiedades para grupos topológicos y es la negación de la otra mitad. Es decir, por ejemplo, M.M. Day, creo que fue la persona que acuñó la palabra amenable, demostró que, y la demostración no es difícil, que un grupo es amenable solo si cada acción continua afín, es decir, preserva combinaciones convexos, sobre un espacio, sobre un conjunto compacto y convexo en un espacio vectorial topológico, localmente convexo, no localmente compacto, tiene un punto fijo, ¿no? Entonces, esto es algo más concreto, ¿no? Que se puede tocar. Para grupos localmente compactos, es equivalente al decir que en la representación regular, en la descomposición de la representación regular, aparece cada una de las representaciones irreducibles del grupo. Pues, entonces, pues, hay un montón de consecuencias. Otra consecuencia es que si tienes un grupo amenable, una representación no necesariamente unitaria sobre un espacio de Hilbert, se puede unitarizar, es decir, mediante un isomorfismo de espacios de Hilbert,
demostrar que es equivalente a una representación unitaria si solo si es uniformemente acotada la representación en la norma del operador. Este es un teorema que vas a leer en cualquier libro para grupos compactos de la teoría de representaciones, y es por integrar el producto interno en el espacio de Hilbert sobre el grupo compacto usando la medida de Haar, que es una medida de probabilidad, y obtienes un nuevo producto interno que es invariante por hacer ese tipo de promediación. En este caso, si el grupo es nominable, basta usar el promedio invariante como si fuera una integral, hacer el promedio ya lo unitarizas, pero tienes que agregar esta condición porque el grupo no es compacto. Ok, en general. Otro tema bastante cercano al de grupos amenables es el concepto de los grupos extremadamente amenables, que es que para mí todavía me causa un poco de ruido porque es algo muy fuerte. Pides que haya un promedio invariante tal que el promedio mu del producto de dos funciones es el producto de los promedios de cada función. Es como tuvieras una medida con la propiedad de que la integral del producto de funciones fuera el producto de las integrales para todas las funciones. Es algo muy, muy contraintuitivo. Puedes demostrar que cada uno de esos grupos clásicos de dimensión infinita, o sea, construidos por uniones de grupos clásicos, S infinito, S infinito, SP infinito, etc., son extremadamente amenables. Y eso de inmediato tiene varias consecuencias. Pues es otra vez solo para el ejemplo de las esferas, pero demostramos, pues lo tenemos para todos los casos clásicos de espacios simétricos. Entonces, si agarras la esfera, es una unión de SNs, y cada SN es un cociente de UN módulo KN, donde UN es SON más 1 y KN es SON. Entonces, la unión también es un espacio homogéneo. Es el cociente del SO infinito más 1, que sí que es isomorfo a SO infinito, pero con esa notación me refiero a la manera en que se encaja K infinito en infinito. Y puedes demostrar que el producto tensorial de dos representaciones K infinita esféricas irreducibles vuelve a ser irreducibles. Si sabes algo de la teoría de representaciones, esto es algo pues muy raro porque casi nunca tienes que el producto tensorial de dos representaciones irreducibles es irreducible. Y en particular en el caso de dimensión finita para los grupos KN y UN no es cierto. La demostración, pues se demostró primero Olshansky, lo demostró primero Olshansky mediante un argumento muy largo, y luego pues yo y mi asesor pues metimos la teoría de promedios para demostrarlo casi como un corolario de la amenabilidad extrema de esos grupos. Ok, entonces mi punto es que sí tiene un cierto poder este concepto, pero el problema es que los promedios no son medidas. O sea, en este caso, si tienes un promedio sobre un grupo, no es una medida, es contablemente aditiva sobre el grupo. Y si tienes una función estrictamente positiva, puede ser que si agarras un promedio invariante y evalúas el promedio invariante en esa función, obtengas 0, ¿no? Entonces, pero lo que siempre puedes hacer es tomar el cociente por el subespacio de las funciones nulas en este sentido, y puedes de hecho definir un espacio de Hilbert usando la misma definición, o sea, integral de productos de funciones que usas para definir L2, tomar la compleción o completez de, no sé cuál se utiliza más aquí, de ese espacio si obtienes un espacio de Hilbert donde actúa el grupo. Pero el problema, o sea, y en teoría ya puedes empezar a demostrar que existen varios subespacios dentro de la descomposición de esa representación. Primero, ese espacio de Hilbert en general no va a ser separable. Por ejemplo, si agarras si haces esta construcción para el grupo R, ¿no? Con un promedio invariante,
primero vas a contener como componente, como subespacio, cada uno de las funciones periódicas elementales, ¿no? Y entonces, el espacio contiene una suma directa no numerable de subespacios invariantes. Y ya no puedes decir sobre qué más contiene. Bueno, creo que no, por problemas del axioma de elección. Pero si te restringes a las funciones casi periódicas, obtienes un subespacio de Hilbert que sí se puede descomponer como suma directa de todas las armonías elementales. Bueno, el punto es que este concepto sí tiene cierta fuerza, pero tiene sus límites, y sobre todo porque estamos usando métodos no constructivos. Y también nos interesan los límites directos de grupos de Lie no compactos. Y si agarras un grupo de Lie semisimple no compacto, no es amenable. Así que su unión, un límite directo de tales grupos no va a ser amenable y no puedes aplicar esta teoría. Pues no sé cuánto tiempo me queda. 8 minutos, ok. Entonces, nada más, ya que ya vimos un poco de la teoría de Gelfand en la última plática, voy a pasar brevemente por eso que, pues la teoría de Gelfand, la teoría espectral de Gelfand para una álgebra C estrella conmutativa te dice que puedes identificar, o sea, hay una biyección entre espectros de álgebra C estrella conmutativas y álgebra C estrella conmutativas, donde si defines el espectro por los ideales maximales de la álgebra C estrella, pues que también se identifica con los caracteres de la álgebra, es un espacio compacto de Hausdorff en la topología W estrella, y entonces puedes demostrar que si tienes una álgebra C estrella A, que es isomorfo al espacio de funciones continuas sobre su espectro, usando esta transformada de Gelfand, donde pues cada punto define, cada punto en el espectro define un carácter, y así pues si con esta transformada de Gelfand defines un isomorfismo de álgebra C estrella. Es decir, y es de eso que surgió la teoría de geometría no conmutativa, porque eso es como vemos la conexión entre topología y álgebra. Entonces, mi punto es que si G es un grupo topológico, el espacio de... quise poner UCB de G estrella. Sí quise poner UCB de G, sí, perdón. No he tomado suficiente café. Si tenemos un grupo topológico, digamos, entonces UCB de G como álgebra C estrella tiene que ser isomorfo al espacio de funciones continuas. Y mi punto es que un promedio que va a ser un funcional sobre UCB de G va a ser una medida contable sobre el espectro de la álgebra C estrella. Entonces, sí tenemos medidas. O sea, básicamente mi punto es que, pues, desmentí cuando dije que no eran medidas. Bueno, entonces, mi punto es que pues, hay resultados interesantes que puedes demostrar, pero la falta de constructividad pues siempre te limita. Si quieres conseguir como una descomposición muy concreta, como tenemos en el caso clásico, ya no queda claro si es posible, porque estamos haciendo cosas no constructivas, aunque sí podemos demostrar que estas representaciones tienen ciertas propiedades, pero si queremos agarrarlas, descomponerlas concretamente y decir algo como podemos decir en el caso clásico, como todos los teoremas de análisis armónico, pues necesitamos algo
diferente. Y pues, esa es una construcción, bueno, con límites proyectivos de medidas, pues ya son objetos muy clásicos, gracias al Kolmogorov y Wiener y todos aquellos. Creo que en el contexto de grupos no conmutativos y medidas invariantes, creo que esta construcción se debe, o al menos el primer artículo que yo conozco es de Doug Pickrell en los 80s, y puse la referencia al final de la plática. El punto es que y Doug Pickrell lo hizo en particular en el caso de los espacios grassmannianos. Entonces vamos a considerar el caso concreto de las esferas, ¿ok? Como un ejemplo. Pero la verdad es que esta construcción se puede hacer en un montón de contextos. En todos los casos clásicos de espacios simétricos que tienen cadenas crecientes, pues como los espacios grassmannianos, los grupos, porque grupos topológicos son espacios homogéneos, o sea, cada grupo G tiene una acción de G cruz G, donde actúa por la izquierda y la derecha, y el grupo como G cruz G espacio es lo mismo que G cruz G módulo diagonal. Entonces, para todos los casos clásicos se puede hacer esta construcción. Bueno, el punto es que empezamos con una unión creciente de grupos topológicos. En este caso, para que sea más sencillo, vamos a considerar el caso de grupos compactos, pero también se puede hacer con uniones de grupos localmente compactos en algunos casos. Vamos a suponer que tenemos, como en el caso de las esferas, una unión creciente, una cadena creciente, de espacios homogéneos de estos UNs. Entonces, para eso tenemos que exigir que tenemos subgrupos isotrópicos para cada uno de esos espacios de XN. Y esta condición de que UN intersección KN más 1 es KN es una condición de consistencia. Y garantiza que XN se puede encajar en XN más 1. Y luego, podemos tomar la unión de todos los XNs y obtenemos un espacio que es, de hecho, es un espacio homogéneo, equivalente a U infinito módulo K infinito. Entonces tenemos estas inyecciones continuas de XN a XN más 1, que son UN equivariantes. ¿Ok? Entonces son inyecciones en la categoría de GN espacios. Bueno, más bien en la categoría de UN espacios a UN más 1 espacios. Pero el punto es que a veces puedes definir proyecciones que son duales a estas inyecciones. O sea, una proyección tal que si proyectas y inyectas, más bien si inyectas y proyectas, obtienes el mismo objeto con que empezaste. Y también vamos a pedir una equivariancia. Entonces, vamos a definir subproyecciones medibles. Y aunque estoy considerando grupos topológicos, no estoy exigiendo que sean continuos, porque en algunos casos es importante considerar proyecciones que solo son continuas casi siempre. ¿Okay? Pero de todos modos van a ser equivariantes. Es decir, tenemos el grupo más grande UN más 1 que actúa aquí, el grupo más chico aquí, UN que actúa sobre XN. Y vamos a pedir que la proyección sea UN equivariante. Entonces, puedes, y vamos a pedir que si inyectamos y proyectamos, tenemos la identidad. Ok. Podemos construir el límite proyectivo de estos conjuntos, no son espacios topológicos, pero sí son espacios medibles, entonces es un límite proyectivo de espacios medibles. También cuenta con una acción del grupo U infinito. No es una acción transitiva, es decir, no es un espacio homogéneo, pero el espacio X infinito, que se definió como el espacio homogéneo, que es la unión de los XNs, sí se puede encajar dentro de X infinito barras. Por eso que le estoy poniendo una barra, porque es como una compleción, con una completez del espacio homogéneo. Ok, pero el punto es que, ya que estamos actuando por grupos compactos, cada XN lleva una única medida de probabilidad invariante, digamos UN, ya que estas proyecciones son UN invariantes. Si empujamos una medida invariante en XN más 1,
es invariante en xn. ¿Ok? Es decir, que tenemos un límite proyectivo, tenemos más bien un sistema proyectivo de medidas de probabilidad, donde en cada caso mu n representa la medida invariante al nivel de xn. Entonces, gracias al famoso teorema de Kolmogorov, existe una única medida de probabilidad que se puede construir usando como límite proyectivo de esas medidas invariantes. Y es invariante bajo la acción de U infinito. Bueno, ese es un espacio muy concreto, con una acción muy concreta de este grupo U infinito. Y ya tenemos una medida invariante. Ya podemos definir un espacio L2 común y corriente, donde una representación cuasi regular sobre este espacio X infinito barra, usando traslaciones. Y de hecho, puedes demostrar que este L2 de X infinito barra no es nada misterioso. Se puede identificar con el límite inyectivo de los espacios de L2, porque esas proyecciones de medidas, pues el dual de lo que, o sea, lo que pasa con las funciones es dual a lo que pasa con los espacios. Así que al nivel de funciones, pues proyecciones te dan inyecciones, y entonces puedes encajar L2 de xn en L2 de xn más 1. Entonces, de hecho, ahora tenemos una acción ergódica, no es transitiva, pero al menos es ergódica, sobre x infinito barra. Entonces, en el caso de las esferas, Sn, pues lo que tenemos es que un vector en una esfera Sn más 1 es un vector en Rn más 2. ¿Ok? Y le podemos quitar el último componente, y así obtenemos un vector en Rn más 1, que podemos renormalizar siempre y cuando no sea igual a 0. Así que, en un conjunto conulo, tenemos un mapeo continuo y es una proyección, y obviamente es equivariante, porque si tenemos una esfera así, bajamos y renormalizamos, y va a ser equivariante bajo las rotaciones SON. Y el punto es que ya se puede definir una representación cuasi regular. Se definió en el trabajo de Doug Pickrell. Y la pregunta ahora, y no solo en este caso, sino en el caso de todos los espacios grassmannianos, o para el caso de los grupos, ¿no? Puedes también considerar representaciones regulares, digamos, sobre límites proyectivos de grupos. En el caso de los grupos UN, ya muchos te van a decir que el artículo de Orshansky tiene todo, pero no tiene el caso invariante, solo tiene el caso cuasi invariante. Entonces, el punto es que aquí tenemos representaciones unitarias que debemos poder descomponer, y en teoría sí es análogo a lo que pasa en el caso clásico. Y tenemos razones para creer que en este caso debe ser así. Pues entonces esta representación en el caso de las esferas debe ser una suma directa de todas las representaciones esféricas. Donde esférica quiere decir que es una representación de SON más 1, donde hay un vector fijado por la acción de SON. ¿Ok? Sabemos cuáles son. Pues yo con Gaston Olafsen y Joe Wolf, pues juntos pues demostramos que puedes construir estas representaciones esféricas por límites directos de las representaciones esféricas de dimensión finita. Y no solo en este caso, sino en el caso de los espacios grassmannianos, y solo en el caso de los espacios grassmannianos. Así que debe ser una suma directa de esos espacios. Esa es nuestra conjetura, pero aún estamos trabajando en eso. Gracias por su paciencia. Aquí tenemos una bibliografía. Pues agradecemos. Gracias.